¿Cómo están ustedes, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? La sierva Laura Quiroz, acá compartiendo con ustedes una porción de la Escritura. Quería compartir con ustedes, hermanos, un tema al que le he titulado Levántate y anda cuando escuches su voz. Pero primero vamos a ponerlo todo en manos del Señor y vamos a darle gracia por su amor y su misericordia. Señor Padre eterno, precioso Señor, gracias. Alabado, bendecido y glorificado tu santo nombre. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir con mis hermanos, Señor, de escuchar tu voz, tu preciosa voz a través de la Escritura, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Que sea el Espíritu Santo, que toda carne, Señor, toda vanidad, todo lo que sea palabra de hombre sea desechado en cada uno de nosotros y que sea el Espíritu Santo el que nos traiga la verdad que nos hace libres a través de la Escritura, a través de tu voz, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy, hermanos, quería compartir con ustedes y preguntarnos primeramente, ¿cuál es la razón por la cual hoy estamos acá reunidos? ¿Por qué hoy estamos acá compartiendo esta Escritura? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es nuestra motivación de escuchar una prédica? Es escuchar la voz de Dios. Esa es nuestra motivación. No es por la persona que está acá al frente, por los que estamos acá hablando, no. Somos solo vasos, pero la verdadera motivación y lo que esperamos es escuchar un mensaje que hable la voluntad de Dios en nuestras vidas, que nos llene de paz, que nos llene de gozo, que nos dé esa convicción. Entonces, ¿qué es lo que queremos escuchar realmente, hermanos? Es la voz del Señor. Así que, como te decía en el título, levántate y anda cuando escuches su voz. Es muy importante. La Escritura nos dice que de muchas maneras y con muchos ejemplos de oír la voz del Señor y que esa voz nos produce y despierta en cada uno de nosotros ese sentido de identidad. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, nosotros decimos, ese es mi papá que está hablando. Eso es lo que Dios quiere decirme a mí. Y hoy sigue hablando el Señor. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo sigue hablando el Señor? Bueno, de muchas maneras. Acá está. Acá está todo lo que Él nos ha dicho. En la Escritura, en la Biblia, está lo que su voz ha dicho a los siervos, a cada uno de sus siervos. Y hoy estamos nosotros escuchando la voz del Señor a través de esta Escritura. También a través de los sueños. Muchas veces el Señor nos habla a nuestro corazón a través de sus siervos, como portavoces de lo que el Señor quiere decirnos, llevando la voz del Señor a través de la Escritura. Esas son de las maneras que nosotros podemos escuchar la voz del Señor y qué es lo que Él nos quiere decir. No es por póngale el nombre que usted quiera de cualquier persona, no es por la persona. Hermanos, no es por ese vaso. Lo que nosotros tenemos, el anhelo en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y lo que venimos a buscar es un mensaje del Padre. Es escuchar la voz del Señor. No se trata del hombre, se trata del Señor. De escuchar su voz. Se trata de su palabra y de su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, lo que Él nos quiere decir, nos provoca cosas maravillosas. Nos provoca que tengamos fe. Y a Él le agrada el que tiene fe. Esperanza, libertad, identidad, asignación, verdad. Todo eso la palabra nos provoca. ¿Y qué hace? Que nos lleva al conocimiento de la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo que nos revela esa voluntad a cada uno de nosotros. Entonces, dice la Escritura, la palabra, ¿verdad? Que el Señor siempre quiere a nosotros hablarnos para traernos a la verdad, para quitar toda venda, para quitar todo velo.
y para que nosotros seamos libres. Quita de nosotros toda esclavitud su palabra. ¿Quién de nosotros no se ha sentado en algún momento eh, en su cuarto, en algún espacio libre, o ha tomado el rato de verdad, con amor, con conciencia, para leer la escritura? Y una vez que tomamos ese tiempo para leerla y la vamos interiorizando, y vamos haciendo ese teshuvá, esa interiorización con respecto a lo que nos está hablando la palabra, analizándonos a nosotros mismos, sentimos que entra en nosotros ese aire, ¿verdad? Ese aire, ese zoé, eso que Dios nos impregna en nosotros y que nos da vida y que nos oxigena en el espíritu. Y decimos, Dios mío, pero ¿qué es esta palabra? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué, Señor, lo que me estás queriendo decir? Y sentimos una llenura, un gozo, pero muchas veces no lo hacemos porque estamos escuchando otras voces, porque no estamos escuchando la voz del Señor. ¿Y qué es lo que crea y lo que genera la palabra de Dios y la voz del Señor en cada uno de nosotros? Genera paz, gozo, convicción. Y eso no tiene comparación con ninguna otra voz. Podemos escuchar muchas voces, aún las de nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero la voz del Señor no tiene comparación. Y ninguna voz de ningún ser humano nos va a generar la paz ni la convicción que nos genera la voz del Señor a través de su palabra. Esa te conmueve, la palabra te confronta, la voz del Señor te levanta, la voz del Señor te anima y te hace caminar en espíritu y en verdad. Dios no busca que seamos perfectos. Él no es que busca la perfección de nosotros. Claro que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Y buscando ser cada día mejores. Pero ¿sabes qué es lo que busca el Señor realmente en ti y en mí? Personas que estén dispuestas a escuchar su voz y a obedecer y a accionarla. Eso es lo que quiere el Señor, que escuchemos su voz. Ese fue la clave que muchos siervos del Señor tuvieron. Muchos siervos del Señor tuvieron, que nosotros vemos en las Escrituras, escucharon la voz del Señor. Un Moisés en la zarza escuchó la voz del Señor y pudo llevar a un pueblo a esa asignación que el Señor llevó, a ese trabajo maravilloso de sacarlos, ¿verdad?, de esa esclavitud de Egipto. Fue una asignación muy complicada, muy difícil para Moisés, pero Moisés siempre escuchó la voz del Señor. Y por eso él caminó con el pueblo, creyéndole a Dios. A José, el Señor le habló a través de los sueños. Y es a través de sus sueños, dice la palabra en el libro de Job, que cuando el hombre ya llega a su descanso y pone de verdad a su lecho, es cuando muchas veces el Señor va a hablar a través de sueños. Y así nos habla también el Señor a nosotros. José pudo ir y hacer la asignación que él tenía y el diseño que Dios ha establecido en su vida para poder llegar hasta darle alimento a muchos, como un buen administrador de lo que Dios había dado para el pueblo. Y estuvo en su cargo, ¿verdad? Pero él escuchó la voz del Señor. Un Elías que escuchó al Señor en ese silbo apacible. Ven cómo el Señor tiene muchas maneras de querer hablarnos, de que nosotros escuchemos su voz. A Jesús le habló el Señor. Él siempre estaba atento y siempre se apartaba para ir al monte, para estar con el Padre, para escuchar su voz, para ser obediente. La clave de todos ellos fue escuchar la voz del Señor. María. Todos ellos fueron sensibles a la voz del Señor. Nos dice la escritura en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vean cómo nos dice el Señor que aquí la característica de oír, de escuchar la palabra de Él
y escuchándola, sabiendo la voluntad de Dios, llegar a ponerla en práctica, nos dice que somos prudentes, prudentes. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Que el Señor nos diga que somos hombres y mujeres prudentes por haber escuchado su voz. Si vamos a Proverbios 4, 20 y 21. Hijo mío, atiende a mis consejos y escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras y guárdalas muy dentro de tu corazón. Otra vez nos habla el Señor y nos dice que escuchemos sus consejos, que atendamos a sus consejos, que escuchemos atentamente lo que Él dice. ¿Para qué? Para que no perdamos de vista lo que Él habla en la Escritura y lo guardemos en el corazón. Qué importante, ¿verdad? Porque para poder escuchar o atender al consejo que el Señor nos da, es porque hemos prestado nuestro oído a su consejo y a su voz. Y esas son maneras y claves que han tenido estos siervos maravillosos escuchando la voz del Señor. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice en Mateo 4:4, Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor, bendito nuestro Señor, aleluya, gloria a Dios, porque Él nos alimenta. Él alimenta nuestro espíritu. Él nos da esa fortaleza para seguir adelante si escuchamos toda palabra que sale de la boca de Dios. Si escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. No solo vamos a ser alimentados por el pancito y el alimento que tenemos a diario, el físico, sino sobre todo el alimento espiritual, con el que me fortalezco, escuchando lo que el Padre quiere que yo haga. Si nos vamos, hermanos, también a Romanos 10:17, dice la Escritura, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es, hermanos, vea lo necesario, la clave que el Señor nos está dando de lo necesario que es oírlo, oír su voz. ¿Para qué? Para que también la fe en nosotros se aumente. Es necesario y el Señor nos está dando aquí la estrategia de cómo aumentar nuestra fe. A veces nosotros decimos, ay, no, es que yo siento que no tengo tanta fe. Ay, yo no tengo la misma fe que tiene usted. Ay, hermanos, el Señor nos está dando aquí la instrucción. Nos está diciendo, la fe es por el oír y el oír por la palabra, por su voz, por lo que Él nos ha dicho, por lo que Él nos aconseja. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta de que ella entra en nosotros y nos fortalece y entra fe. Cuando en otro momento, a veces las personas nos sentimos en algún momento tristes, cansadas, desanimadas, pues abrimos la palabra y buscamos en un salmo o aquella palabra estratégica que el Señor nos da para esa situación y de viaje, inmediatamente entra en nosotros esa fe, ese fortalecimiento. ¿Por qué? Porque escuché la voz del Señor. ¿Cuáles serán entonces, si no escuchamos la voz del Señor, hermanos, cuáles entonces somos las voces que estamos escuchando? ¿Cuáles voces estaremos escuchando hoy? Pongámonos a pensar, reflexionemos, analicémonos y analicemos todo lo que nos está rodeando y cuál es la voz que más te habla a diario, que más te seduce, que más te convence, que no sea la voz de Dios. Esa voz de la duda que dice no puedo, no, yo no soy capaz, no puedo, de la conmiseración, ay, pobrecito, yo no, ese día que me ayude otro porque yo no me siento bien, ¿verdad? La de la brujería, la voz de la brujería que te dice, ay, yo te resuelvo esta situación más rápido, que se vea, que sea rápido el resultado, porque Dios tarda mucho en responder.
Y muchas veces las que oímos son esas voces que no nos edifican. La voz de la depresión, hermanos, donde te dice, no te vas a levantar de esta. Ay, si no sirves, nadie te quiere. Y como el enemigo muchas veces le dice a la voz a muchas personas que han estado y que han pasado, ¿verdad? Esa situación tan triste de suicidio, mátate. Nadie te quiere. Mejor muerto. Y esa voz ha llevado a muchos a perderse. La voz de la enfermedad, donde te va a decir, no me voy a levantar de esta. Estoy muy enfermo. No me curo. Ya no sé qué hacer. ¿Será que esta enfermedad es para muerte? Estamos escuchando esa voz, hermanos. O si no, la voz que nos dice, ay, la droga. Sí, esa droga, pues, por lo menos me da paz y me relaja. Me lleva a otra dimensión, tengo otros pensamientos y no puedo vivir sin ellas. Esa voz que te dice que no te dejan paz y la voz que te dice, ay, veamos pornografía. Nadie te va a ver, disfruta, relájate. La voz que te dice, ay, vamos, chismea, vamos a burlarnos. Esas voces, hermanos, estamos escuchando esas voces todos los días, en todo momento, y nuestras generaciones también. La voz que te dice la incredulidad, ¿será cierto? ¿Será posible? La voz de aquella cantina donde te dice, ahí vas a ahogar tus penas. Un traguito. Si es un traguito, si yo merezco relajarme, ¿verdad? Si yo merezco estar contento, necesito desestresarme. ¿Estás escuchando esa voz? O la voz del adulterio y la fornicación. Ay, un rato de placer, es por un momento. Más adelante voy a ver si lo dejo. Por ahorita estoy muy bien. La verdad es que no quiero dejar este asunto. ¿Estás escuchando esa voz? O la voz del Padre, donde te dice que tú eres templo del Espíritu Santo. O la de la vanidad, donde te dice que tu belleza es tu fortaleza, que te van a amar por cómo te mires. O la voz de la codicia, donde dice que es por las posesiones que tienes, por las marcas que usas, que vas a ser respetado, que eres importante. Esas voces son las que nosotros no tenemos que escuchar. Y sobre todo la voz del acusador, porque Satanás, si a alguien le gusta, es acusar. Ay, no, eres un pecador, vea todo lo que acabamos de decir. Mira qué increíble a todas las voces que le hiciste caso. Caíste, eres un pecador. El Señor no te va a escuchar, no mereces que el Señor te perdone. Esa es la voz, hermanos, que estamos escuchando. Esa es la voz que muchos han estado escuchando por la cual no se han levantado de su condición. Esa es la voz que el enemigo quiere que nosotros escuchemos para caer en depresión, para caer en tristeza, para caer en nostalgia, en angustia, en desesperación, en pensamientos negativos, en depresión. Pero, hermanos, si estamos haciendo un análisis de que realmente esas son las voces a las que nosotros le estamos poniendo atención, hoy quiero traerte a memoria lo que nos dice la voz del Padre, lo que nos dice la voz del Hijo, lo que nos dice la voz del Espíritu Santo. Hoy, hermanos preciosos, reflexionemos y que esta palabra, cada vez que la escuchemos, la voz del Señor a través de la palabra, sintamos en nosotros esa fortaleza, ese amor, esa identidad que tenemos como hijos del Padre, del Eterno. Hermanos, el sonido de su voz, el sonido de la voz del Señor dice, Dios dijo, sea la luz. El sonido de su voz dice,
haya expansión en medio de las aguas. El sonido de su voz dice, produzca la tierra hierba verde. El sonido de su voz dijo, haga lumbreras en la expansión de la tierra. Haya lumbreras. El sonido de su voz dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, el sonido de su voz dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El sonido de tu voz te dice hoy, que ese es el sonido que tú tienes que escuchar. Mi hijo, eres tú y yo te engendré hoy. El sonido de su voz nos dice y te dice a ti, me dice a mí en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nos vuelve a decir el sonido de su voz en Isaías 65:24. Y antes que clames, responderé. Y mientras aún hable, ya yo habré oído. Hoy te dice el Señor con su voz, yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Grande es nuestro Dios en Isaías 66:9. ¿Acaso si el Señor ha hecho que engendremos espiritualmente ese diseño y esa asignación y esa voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros, para caminar acá haciendo su voluntad, llevando ese reino, siendo parte de ese reino para los pueblos y las naciones? ¿Cómo va a impedir el nacimiento si más bien Él es el que hace que nosotros demos a luz? Nos los está diciendo, hermanos. Nos está diciendo también la voz del Señor en el Salmo 91, que Él manda ángeles cerca de ti, cerca de mí, cerca de nuestra descendencia, que nos guarden en todos nuestros caminos. Nos dice en el Salmo 46:2, yo soy tu fortaleza, no temerás, aunque la tierra sea removida, porque escrito está. Y ha salido de la voz del Señor para ti, para mí, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Oh, el Señor nos dice hoy, hermanos, escuchemos su voz. Hoy te saco del pozo de la desesperación. Y hoy te dice el Señor, escucha la voz del Señor. Estaré con ustedes hasta el fin. Y hoy te dice el Señor, hermano precioso, yo soy el buen pastor y hoy te llamo por tu nombre. Hoy el Señor te está llamando por tu nombre. No es casualidad que estemos hablando y que estés viendo esta enseñanza. Hoy el Señor te está llamando por tu nombre y te está diciendo, deja de escuchar esas voces. Esas no son las voces que yo quiero para ti. Ellas te llevan a la desgracia, a la tristeza, a la soledad, a la depresión, al temor, al menos, a la conmiseración, a la angustia, a la mentira, a la esclavitud, al cautiverio, a la muerte. Porque el Señor nos quiere decir, yo soy vida y vida en abundancia quiero para ti. Y el Señor nos dice hoy, porque he puesto eternidad en tu corazón. Porque el Señor ya te había escogido para que estuvieras viendo hoy, en este momento, este mensaje y supieras que desde antes de la fundación del mundo ya Él te había predestinado para que pudieras escuchar su voz. Para que aunque viniera el mentiroso y embustero y engañador enemigo y pudiera que en algún momento te distrayera, siempre ibas a reconocer la voz del Señor, porque Él es tu pastor y tú eres su oveja. La voz del Señor te traspasa. La voz del Señor te conmueve y te convierte, te convence. La voz del Señor te direcciona. Y la voz del Señor es la verdad que nos hace libres. Esa es la voz del Señor. Vamos a irnos a la Escritura.
Y vamos a ver qué nos dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hoy el Señor te está diciendo que el que no entra por la puerta es el mentiroso, es el ladrón, es el salteador, que Él es el que entra por la puerta, que Él es el que nos va a sacar de cualquier situación, no importa la que sea, pero ya tú estás predestinado para escuchar la voz del pastor, para saber que tú eres oveja. Y como dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Tú conoces la voz del maestro. Tú oyes la voz del maestro y te está llamando hoy por tu nombre. Y dice que vas a ir delante de él, porque él va ahí, delante de las ovejas, y tú lo sigues. Y aunque venga aquel que quiere engañar y aquellas palabras extrañas y mentirosas, vas a reconocer que esa no es la voz del Señor. Y no lo vas a seguir, porque te has dado cuenta de cuál es la voz que tienes que seguir, la voz del Maestro. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La escritura nos dice también que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, al mentiroso, al engañador, que nos va a venir a seducir de una o de otra manera, que va a buscar el área en la que tú eres más débil, en la que tú o yo somos más débiles, para ver si caemos, para ver si nos hace una zancadilla, para ver si nos envuelve, si nos seduce, si nos habla y nosotros le prestamos atención a esa voz. No escuchemos, hermanos, esa voz, sigamos al pastor, al buen pastor. Dice la palabra en Juan capítulo 10, ahora versículo 7. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hermanos, ¿quién es la puerta? Es el Señor Jesús. Oigamos su voz, entremos, esa es la única puerta por la que tenemos que entrar. Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos su voz. Sigámoslo, porque miren ustedes que vinieron otros, y esos otros que vinieron antes eran salteadores. Pero las ovejas, por la misericordia de Dios, no lo oyeron. Nosotros no tenemos que oírlos. Dice la escritura en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entremos por la puerta, escuchemos la voz del pastor, porque dice la palabra en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me guiará por sendas de justicia, me apacentará, me llevará a verdes pastos. Él es nuestro pastor, esa es la voz que tenemos que seguir. Él nos da el alimento, Él es el que nos protege. Aún Él prepara mesa y adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores.
Él unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosante. Ciertamente, dice la Escritura, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En la casa del Señor moraremos por largos días. Cuando seguimos, lo tenemos por nuestro pastor y seguimos su voz y somos obedientes. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Mas sin embargo nos dice el Señor, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere que no tengas vida, que estés en miseria, que tengas escasez. En cambio, el Señor quiere que tengamos vida y en abundancia. Sigamos la voz del pastor. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El Señor dio su vida por ti, para que hoy escuches su voz, para que sigas el buen consejo, para que sepas que Él te ama con amor eterno y que dio su vida por ti. Ese maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. Y dice el versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Habrá muchos que quieren hacerse pasar por esos pastores, pero no, el verdadero pastor es Jesucristo. Él sí está pendiente de tus necesidades. Tal vez muchas veces te habrás sentido menospreciado, te has sentido tal vez con un pastor o el que se llamó pastor, pero es un pastor asalariado, que no te ha cuidado con amor, como el pastor cuida las ovejitas, que le quita las garrapatas, las pulguitas, pone aceitito en su lana, que si está la perniquebrada la viene, la venda. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todos aquellos pastores que te lastimaron, que laceraron tu corazón, que hablaron palabras crueles, con vana autoridad, sin sabiduría, que no fueron nunca sazonadas con gracia, que te destruyeron en lugar de construirte. Hoy yo te pido perdón por esos pastores, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero hoy te digo, escucha la voz del buen pastor, el que ama y cuida a las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo, y que habla a través de muchos siervos que han dispuesto su corazón para que hoy te levantes. Dice el versículo 13, así que el asalariado huye. Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si nosotros escuchamos la voz del Señor, empezamos a conocerla a través de su palabra. Y cuando lo conozcamos y sabemos cuando Él nos llama, ya esa voz no la vamos a confundir con ninguna otra, porque ya la conocemos. Ya sabemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él nos dice y cuál es el camino que nos ha trazado de justicia, de verdad y de libertad. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué lindo, qué precioso nuestro Señor, porque Él quiere recoger a todos aquellos que todavía Él sabe que necesitan escuchar de su palabra. A todos que están dispersos por todo el mundo, por todos los países. Acá está el rebaño y aquí está el pastor. Y nosotros somos parte de ese rebaño, hermanos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Hermanos preciosos, el ladrón ya sabemos que viene solo a matar, a robar, y él no va a entrar por la puerta, solo Jesucristo. Si tú eres oveja y vas a oír la voz del pastor, él siempre te va a sacar de donde el ladrón quiere tenerte cautivo. Pero será solo el Señor el que te pueda sacar de ahí cuando tú escuches su voz. Hoy te llama por tu nombre. Pon tu nombre ahí. Hijo mío, hijo amado, hoy te llamo por tu nombre. Escúchalo, porque a donde sea que estés, Él te va a sacar. Escúchalo, porque esa voz del Señor llega a la profundidad de nuestro corazón. No escuches otras voces, hermano, que te confundan, que quieran sacarte de hacer la voluntad del Padre, de ese diseño y de esa asignación de parte del Señor para ti. Y si estás escuchando hoy este mensaje, quiero decirte que no es casualidad. Es porque tú reconoces la voz del Señor y sabes que te guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre. Sus palabras resuenan hoy en tu corazón. En nuestro corazón desde siempre hay poder en su voz. Su voz dice hoy, escucha hermano, su voz te dice hoy, levántate, toma tu lecho y anda. Su voz te dice hoy, de cierto os digo. Y cuando nos dice así es porque está reafirmando algo que nos quiere decir. Su voz te dice hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Su voz te dice hoy, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga la escritura. Su voz te dice hoy, yo soy la puerta de las ovejas. Su voz te dice hoy, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz te dice hoy, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu voz te dice hoy, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo, el que me ama, el que ama mi palabra, la guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor quiere hacer hoy morada contigo, porque sabe que ama su palabra, que oye su voz a través de su palabra y que la guardas. El Señor nos dice que Él está con nosotros siempre y que dice la palabra que al ver la fe de ellos, una porción de la escritura, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hoy te dice el Señor que si escuchas la voz de Él, no endurezcas el corazón y que Él está dispuesto a perdonarte. Si te arrepientes de todos tus pecados, si confiesas el pecado, Él te perdona, hermano. Él te saca, Él te ama, Él es un buen pastor, Él es la puerta. Él es la voz que tienes que escuchar hoy. Y nos dice la palabra en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que nos ha dicho, que su voz nos ha dicho. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, gloriosa palabra de nuestro Señor. Hermanos, hoy te recuerdo que el Señor te ama con amor eterno. ¿Por qué? Porque su voz lo ha dicho a través de la palabra. Hoy te digo, hermano, esta palabra, que cuando te levantes y hables su palabra, te vas a volver un portador de la voz de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde,
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé abundante paz. Eso dice el Señor. Esa es la voz que nos habla hoy, la que está escrita en su palabra. Creámosle, escuchémosla, edifiquémonos con ellos. Démosle gracias al Señor, que esta palabra sea de bendición y ten la convicción de que es necesario levantarnos y escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y caminar y seguir adelante con gozo. Levántate y anda cuando escuches su voz. Oremos, hermanos. Señor, gracias, gracias Padre, gracias por esta voz preciosa con la que nos has hablado. Es que nos hablas en todo momento, Señor. Somos nosotros los que muchas veces no escuchamos. Estamos distraídos. Estamos poniendo nuestro oído atento a otras cosas, a otras voces, Señor. Perdón. Perdón por la rebelión, perdón por la terquedad, por la conmiseración. Hoy renunciamos, Señor, a todo eso. Renuncio a esas voces de ese acusador que lo que quiere es que yo me sienta triste y no escuche tu voz y me sienta que no soy merecedor de escuchar tu voz. Pero tú me dices hoy que no endurezca el corazón, que escuche tu voz, que sea sabio, que sea prudente. Gracias, Señor. Gracias por tu voz preciosa que penetra hasta lo profundo, Señor, de nuestros tuétanos, que vienes a discernir las intenciones de nuestro corazón. Gracias por darnos la oportunidad de arrepentirnos, de pagar un alto precio en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos redimidos, Señor, seamos salvos, establecidos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser también, Padre Santo, portadores de tu mensaje, de llevar lo que tu voz ha dicho a todas las naciones y a los pueblos. Padre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por tu voz que resuena, Señor, en todo el universo, Señor, y en nuestros corazones, ni en nuestros pensamientos, y sea sellada, Señor, la palabra que ha salido de tu boca, palabra que ha traído, que ha creado, que ha edificado, que ha sustentado, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Oh Señor, que el diseño y la asignación que tienes para cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, lleguen al cumplimiento porque tu voz lo dijo. Tu voz lo dijo, Señor. Padre, gracias. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que me los guarde.